Hola muchachos. Eh, Hoy en esta clase les voy a hablar sobre las teorías del crecimiento económico. Ya les dejé una actividad en Classroom sobre este tema. Y pues la idea es explicarles un poco sobre estas teorías para que quede lo más claro posible. ¿Ok? Eh, la primera teoría del que se maneja sobre el crecimiento económico, es decir, de cómo logran los países tener ese crecimiento económico que ya habíamos comentado, pues que es el crecimiento productivo que tiene cada país en los tres sectores de producción que existen, ¿no? El sector primario, secundario y terciario que ya comentamos. Bueno, la primera teoría es la de la llamada modelo clásico, ¿no? Eh, y se le llama teoría del modelo clásico porque efectivamente digamos, como la primera, pues la más antigua, ¿no? Que desde que inició prácticamente la revolución industrial, o sea, nos tendríamos que ubicar a mediados del siglo XVIII, 1760, por ahí, pues empezó este modelo de cómo lograr ese crecimiento económico. Eh, Adam Smith, que fue un gran economista, pues fue el que estudió o propuso esta teoría. Obviamente estudió cómo es que se estaba dando ese crecimiento económico en los países en esa época de la revolución industrial. Todos sabemos que la revolución industrial pues, se originó primeramente en Inglaterra, ¿no? O Gran Bretaña o Reino Unido, como le quieran llamar. Eh, y bueno, ¿cuál es lo esencial de este modelo clásico? Pues dice Adam Smith, cómo se lograba el crecimiento económico en el siglo XVIII, cómo empezó esto, pues obviamente con el valor del trabajo productivo de los obreros, es decir, los obreros pues eran los trabajadores de las máquinas, ¿no? De las máquinas eh, inventadas para aumentar la producción, para tener producción en masa, pero pues obviamente los obreros eran la mano de obra, los que la trabajaban. Entonces lo que se producía ahí con las máquinas, más lo que se producía en la tierra, en el campo, pues la agricultura, ganadería, etcétera, pues Adam Smith le llamó valor del trabajo productivo. Y pues obviamente Inglaterra fue de los primeros países que empezó a tener mucha producción industrial eh, pues tenía excedente de producción, ¿no? O sea, lograba completar, digamos, el autoconsumo, ¿no? Es decir, satisfacer las necesidades de su pueblo, ¿no? De la gente de Inglaterra, y le quedaba mucha producción más. ¿Qué empezaron a hacer? Pues obviamente a comercializarla, y eso les empezó a generar ganancias, ¿no? Grandes ganancias, la venta de estos productos, la exportación de estos productos. Entonces, este modelo clásico es lo que plantea que que los países obtenían crecimiento económico cuando producían mucho, ¿no? Para cubrir el autoconsumo, lo que necesitaba el pueblo, y todavía producían mucho más como para la exportación, y así obtenían pues ese crecimiento económico, ¿okay? Con la producción que se daba más la venta, ¿no? El comercio. Entonces ese es el modelo clásico. Así es como primeramente crecieron económicamente pues las potencias de la época, las potencias económicas de la época, que les repito, primeramente fue Inglaterra, donde se originó la revolución industrial. Luego ya los franceses empezaron también su desarrollo industrial, ¿no? La utilización pues de máquinas de industria para transformar la materia prima en productos, en artículos industrializados.
y obviamente empezaron también a tener mucha producción y a comercializar, ¿no? Tanto a Asia, África, inclusive hasta acá en América. Y un poquito más tardío, pues Alemania, que digamos que fueron los tres primeros países que empezaron con el proceso industrial pues fueron los tres países que mediante este llamado modelo clásico crecieron económicamente, tuvieron crecimiento económico. Bueno, ahora les voy a hablar de la segunda teoría sobre el crecimiento económico, que se llama el capitalismo periférico. Eh, Obviamente ustedes han escuchado el concepto de periferia. Periferia pues es lo que está alrededor, ¿no? Digamos, de un centro. Eh, Inclusive cuando se dice eh, las colonias periféricas de la ciudad de La Paz, ¿no? Nos tenemos que ubicar pues en las colonias, inclusive tienen la característica de ser colonias pues digamos más pobres, pues, ¿no? Con menos servicios, etcétera, ¿no? Les pongo este ejemplo porque así funciona esta teoría. Dice que hay países centrales, ¿no? Que serían las potencias, y los demás son los países periféricos, o sea que circulan de alguna manera alrededor de los intereses de las potencias económicas. Y son los países pobres, pues digamos, que dependen de alguna manera de los países centrales, de los llamados países centrales. Obviamente, estos países centrales pues tienen un capitalismo fuerte, ¿no? Una producción fuerte, un comercio fuerte, y a estos países de alguna manera a ellos les interesaba o les interesa impulsar también a los países periféricos, les interesa impulsar su economía, no por, ahora sí que no por buenas gentes, no, sino porque ellos también pueden sacar provecho. O sea, a los países centrales no les conviene que los países periféricos estén totalmente sin desarrollo, ¿no? Les conviene que tengan cierto desarrollo económico porque pues son los que compran los productos industrializados, ¿no? Que estas potencias centrales pues producen. Entonces, pues en realidad se plantea esta teoría que estos países centrales, estas potencias centrales, ayudaron o impulsaron la economía de los países subdesarrollados o de los países periféricos, pues, como se les llama también, eh, para, pues, les repito, para aprovecharse de ellos y obtener, pues, más ganancias y así obtener el crecimiento económico. Es decir, estas potencias centrales, eh, eh, ¿cómo es que ayudan a los países periféricos? Ayuda entre comillas, pues comprándoles toda su materia prima, comprándoles la materia prima que ofrezcan, ¿no? Y pues obviamente los países periféricos dicen, obtengo ganancias al vender mi materia prima, ¿no? Y las potencias pues transforman esa materia prima, ¿verdad? En productos industrializados y luego la regresan, ¿no? a un precio más alto, o sea, la comercializan a un precio más alto. Y los países periféricos, pues, compran, ¿no? A lo mejor cada país compra poco producto industrializado, pero como son muchos países periféricos, pues obviamente estas potencias sí logran vender pues toda su producción industrializada. ¿Y con qué logran comprar los países periféricos? Pues con lo que vendieron de materia prima, ¿no? Entonces, estos países centrales por eso son grandes compradores de materia prima y de alguna manera pues así impulsan la economía de los países periféricos, pero después
se recuperan pues de alguna manera ese dinero que invirtieron en materia prima. Así funciona el mundo, ¿eh? Así sigue funcionando. En realidad es una teoría que sigue vigente, ¿no? De cómo las potencias pues se aprovechan sí, se aprovechan de su poderío industrial, de su poderío económico, se aprovechan de los países periféricos para seguir creciendo ellos económicamente, ¿no? Año con año. ¿Okay? Bueno, la tercera teoría sería el crecimiento continuo, que esta teoría, pues, lo que trata de rescatar es que debe de haber un equilibrio entre el ahorro y la inversión que hacen los gobiernos de los países, ¿no? Ahora sí que no gastar más, no invertir más de lo que realmente se tiene en capital, ¿no? En riqueza, en dinero, porque luego vienen precisamente los problemas económicos en los países, cuando se gasta más de lo que realmente se tiene. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el ahorro y la inversión para que haya realmente un crecimiento continuo y no haya pues las crisis económicas, ¿no? ¿Okay? Porque cuando un gobierno se eh, gasta más de lo que tiene, pues obviamente se endeuda, ¿no? Pide, se ve obligado a pedir préstamos pues a instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, y pues obviamente los gobiernos caen en inflación, ¿no? Los empresarios de esos países pues tienen que incrementar los precios de los productos, mientras que los salarios se estancan y ahí viene la inflación, ¿no? Los precios de los productos aumentan y el salario no. Entonces se crea esa llamada inflación. Eh, entonces, lo que recomienda esta teoría para que haya un crecimiento continuo es eso, el equilibrio, ¿no? Entre el ahorro y la inversión. Que no se gaste, que no se invierta más de lo que realmente tiene ahorrado, digamos, ¿no? Un gobierno. Inclusive funciona también para los empresarios, pues ese es un principio que deben de tener los empresarios, no gastar más, no invertir más de lo que realmente se tiene para luego no meterse en problemas. Igual en la tasa comercial, pues debe de haber un equilibrio. ¿Qué es la tasa comercial? ¿A qué se le llama tasa comercial? Pues lo que exporta un país y lo que importa un país, ¿no? Exportar ya dijimos que es vender, ¿no? Hacia afuera los productos que produce un país. E importar, ¿qué sería? Pues lo contrario, comprar productos, ¿no? A otro país. Entonces, esta teoría lo que recomienda es que haya un equilibrio en la tasa comercial, que más o menos sea igual lo que se vende a lo que se compra. Pero, pues la mayoría de los países no tienen ese equilibrio en la tasa comercial, ¿no? Normalmente, los países periféricos o del tercer mundo, o subdesarrollados, como le quieran llamar, normalmente compran más, o sea, importan más productos de los que exportan. Entonces hay un desequilibrio en la tasa comercial, ¿no? Gastan más en comprar que las ganancias que obtienen en vender. Y obviamente en los países centrales, que son muy poquitos, ¿no? Las llamadas potencias económicas o del primer mundo, como le quieren llamar, pues ahí sí ellos es lo contrario, ¿no? Normalmente su tasa comercial o está en equilibrio o exportan, ¿no? Exportan más de lo que importan, de lo que compran, ¿no? Pero normalmente es buscar ese equilibrio, pues que es muy difícil, es complicado, ¿no? Y muy pocos países lo logran, ¿no? Ok. Y finalmente tenemos la última teoría, que sería la teoría de los ciclos económicos, ¿no? Esta teoría del crecimiento económico plantea que el crecimiento económico no es lineal, ¿no? O sea, que eh, no es lineal, sino que es como una montaña rusa, pues, ¿no? Hay subidas y bajadas, otra vez subida y bajada. Eh,
y eso es lo que llaman ellos ciclos, ¿no? Y obviamente pues va por etapas, ¿no? Se dice que empiezan primero con la expansión, o sea, cuando los países empiezan a tener producción, ¿no? Empiezan a expandir su producción, eh, producen en los tres sectores, primario, secundario y terciario, y finalmente llegan a tener un auge en la producción. ¿Qué es un auge? El auge es como el punto máximo productivo, o sea, es la máxima producción, pues, ¿no? Se llega a ese pico, obviamente igual hay de picos a picos, ¿no? A los países periféricos, pues sí tienen su auge, digamos, menor que el de las potencias económicas. Su auge productivo es mayor, ¿no? Pero esta teoría dice, todos los países lo tienen. Llega un momento en que tienen su auge, que tienen pues ese crecimiento, ¿no? En su producción, en el crecimiento económico. Pero ese auge, dicen, no puede ser permanente, o sea, no pueden mantenerse en ese punto máximo eternamente, sino que tarde que temprano ahí va la bajadita, que le llaman ellos recesión, que seguramente han escuchado mucho este término de recesión pues en la televisión, en las noticias. Es un término pues utilizado mucho en la economía. ¿Qué significa recesión? Recesión, tómenlo como estancamiento. En realidad es un estancamiento. O sea, llega un momento en que un estancamiento, ahora sí que a la baja, ¿no? Cuando ya un país no está produciendo más. O sea, que está como empantanado, ¿no? En un pantano ahí estancado, ¿no? Eso es a lo que se le llama recesión. Cuando ahora sí que no está produciendo lo que el gobierno necesita, ¿no? Y el pueblo necesita. Hay una recesión. Pero todavía hay un punto más abajo. Después de la recesión, del estancamiento, sigue la depresión económica. Que a lo mejor ustedes, ¿no? Con la palabra depresión dicen, ¿no? Eso es de psicólogos, ¿no? Pues se puede hacer una analogía, efectivamente. Cuando se dice que se está en depresión o que alguien está deprimido, se quiere decir que se siente mal, ¿no? Que está como bajoneado, como se dice, ¿no? Y así es en economía también. O sea, depresión no es algo bueno, sino es algo muy malo económicamente. Es decir, cuando estás totalmente a la baja, ya no estás ni siquiera en recesión, estancado, sino que bajó tu producción. Es el punto más bajo de tu producción, ¿no? O sea, si tenías, no sé, un 3.2 en porcentaje de producción, bajaste a la mitad, 1.5, por decirlo de alguna manera. O sea, hay una depresión económica, bajó tu productividad. Pero dicen los economistas de esta teoría que tampoco es eterna la depresión, que no se puede quedar ahí en ese punto, sino que llega un momento en que viene la recuperación. Poco a poco, pues la producción vuelve a aumentar, poco a poco. Igual, esto es también dependiendo de cada país, pero dicen, esta teoría dice que a todos los países les pasan los ciclos económicos. Sin embargo, la recuperación, por ejemplo, en algunos países puede ser más rápida que en otros, pero de que se da la recuperación, que se da, ¿no? Entonces empieza la recuperación económica, la recuperación pues productiva, y empieza otra vez el ciclo, ¿no? Otra vez vuelve la expansión, el auge, la recesión, la depresión, ¿cuál sigue? La recuperación y así. Entonces son ciclos. Eso es a lo que se refieren con la teoría de ciclos económicos. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Obviamente ustedes ya hicieron la actividad, su cuadro comparativo, entonces esto es para de alguna manera, pues si tenían ahí alguna duda o algo que no les haya,
porque finalmente son términos económicos, ¿no? Y a veces ustedes pueden decir, bueno, esto no lo estoy entendiendo muy bien. Entonces, la idea de estas clases, ¿no? De estos videos es hacérselos más sencillo. Espero que que sí se logren. Eh, y bueno, ahorita al final yo también les voy a presentar el cuadro comparativo conforme a lo que expliqué de estas cuatro teorías sobre cómo se da el crecimiento económico. ¿Ok? Bueno, sería todo de esta clase y seguimos en contacto. Gracias.